No separo mi experiencia personal de la fotografía. Lo que pasa es que siempre tengo presente que cuando estoy haciendo una foto, estoy cogiendo una pieza de algo más grande, de algo que va a ir combinado con otras cosas. Entonces, yo vivo la experiencia de la fotografía con la empatía o ausencia de empatía de cada momento, dependiendo de lo que me encuentre. Ahora he estado en los Balcanes fotografiando esta crisis de los inmigrantes y hay momentos muy emotivos donde te echas un poco a llorar, literalmente, porque hay niños por ahí que caminan y caminan y caminan y descalzos y con peso y tú los ves y es como si fuera tu hijo y te dan ganas de llorar, eso es inevitable. Eso no significa que no pueda luego, pues terminado el momento emotivo, yo puedo seguir trabajando con ello como una pieza, sí, como elementos narrativos de algo que entiendo que tengo el derecho a hacer, que es justificado, es correcto y ya está necesario. ¿Sabes? Los estereotipos son creaciones mentales, en la realidad no existen. Existen, pero imperfectos. Entonces, encontrar imágenes perfectamente imperfectas es bastante difícil realmente. No, recuerdo que la primera vez que usé una cámara era muy joven, tenía 16 años. Una historia muy habitual, una cámara de mi madre que me la prestó, pero tardé mucho tiempo en decidir que sería fotógrafo. Primero estudié pintura, después trabajé en una agencia de publicidad y ya con 30 años empecé a trabajar como fotógrafo. El momento exacto en que lo decidí no lo puedo recordar, pero durante el tiempo que trabajaba en esta agencia de publicidad, empecé a cavar un túnel debajo de mi silla para irme de ahí y empezar mi nueva vida. Bueno, el interés por la política y por los asuntos internacionales seguro es motivado por el hecho de que mi padre era diplomático. Y desde que yo era niño, nuestras conversaciones en la comida siempre eran relativas a asuntos internacionales, asuntos de política, leíamos el periódico. Yo, muy joven, ya con 12 años, mi padre me enseñaba a leer el periódico. Mira, esto que está pasando aquí, la semana que viene verás que ocurrirá esto en otro sitio. Por otro lado, mi madre es una artista plástica, entonces según he ido creciendo, esta combinación de intereses, un lenguaje, un medio de expresión para mí, que es el visual, combinado con unos intereses relativos a los política y asuntos internacionales, bueno, pues dan los trabajos que yo hago ahora. Hay una pequeña parte de planificación y mucha parte de suerte o de búsqueda, casi como un cazador, donde yo decido a dónde voy a ir exactamente. Lo que sí empecé a pensar en términos de libros, y después de haber hecho bastantes años pues fotografía comercial y trabajos de viajes sin una idea clara, en un momento hice un libro que se llamaba China Western. Es un libro sobre una región de China musulmana con mucho interés y con mucha historia de geopolítica y geoeconomía. Entonces ahí se fue seguramente el primer trabajo, la primera historia, el primer libro que hice con una voz visual propia, con una estructura narrativa bien pensada. Creo que sería el primer trabajo personal bien hecho o que todavía valoro como bien hecho, ¿no? Claro, estas imágenes de pics son imágenes reales, de cosas reales que ocurren. Lo que pasa es que claramente está muy manipulado. No está manipulado lo que aparece en las fotos, pero sí está manipulada la combinación de las fotos. Está manipulado, es una creación donde con imágenes reales, al combinarlas y al hacer una serie donde no hay espacio para nada que sea fantástico, ni bello, ni precioso, ni optimista, y todo es un poco decadente, y todo está un poco roto, y todo está viejo, y todo está sucio, eso genera en el espectador primero una sensación de tristeza y de reconocimiento. Mierda, es verdad, es así en buena parte, pero el segundo pensamiento es, bueno, pero esto no es lo único que hay, también hay otras cosas. ¿Dónde están esas cosas? ¿Por qué no están aquí? Porque yo las conozco, pero no me las están enseñando. En el fondo es como
una antiguía turística. En una guía turística solo ves lo que es muy bonito y la mierda no la ves. Esto sería lo contrario. Entonces, del mismo modo que una guía turística genera la sensación de falsedad, una sensación de, bueno, esto, hombre, están exagerando, no es todo así, pues yo pienso que esto genera lo mismo. No solo es un poco triste, pero posiblemente cierto, lo que sin embargo es gratuito, es añadir el término pigs, un insulto gratuito que no tiene razón de ser, es poco profesional. O a lo mejor sí tiene razón de ser y sí es profesional, es decir, quizá hay una intención detrás de todo esto, hay una intención de insistir y perpetuar la idea de que los países del sur son peores, son poco fiables, son más desorganizados. ¿Quién está detrás de esta idea? ¿A quién le interesa? Pues a lo mejor hay un interés financiero, económico, relativo a la eurozona, al euro como moneda que compite con la libra esterlina, compite con el dólar, compite con el yuan. Y a lo mejor estamos frente a una... A lo mejor no, es prácticamente seguro. Mira, he contado, no detalladamente, pero las portadas de la revista The Economist, en las que anuncia el fin del euro, son más de 15. Cada X tiempo hay una portada diciendo el euro se acabó. Claro, The Economist es la prensa de la libra. Hay algo ahí que no, seguramente hay un interés. Entonces hay un interés en acabar por el euro y la zona más débil del euro es el sur de Europa. Entonces yo quizá estoy paranoico, pero me parece que hay una intención política ahí. Un crítico francés lo dijo, me gustó cómo lo explicó, dijo... Es que Carlos Espotorno hace como el judo, el arte marcial, que con la fuerza del enemigo, el enemigo cae. O el enemigo no, el adversario. Quiero decir que si tú me llamas cerdo, yo no te voy a enseñar mis fotos de algo bonito, porque ya las conoces. Lo que voy a hacer es ponerte frente a todos tus estereotipos juntos y tú mismo vas a decir, bueno, no es para tanto, no puede ser tan así. ¿Quién es Carlos Espotorno? Ok. Carlos Espotorno es un fotógrafo español, documental, en algún caso podemos decir incluso post-documental, con influencias artísticas y con intereses políticos.